Hola, buenas tardes, amada iglesia. El día de hoy, 31 de octubre del año 2025, llego a ustedes a través de este medio, aunque hoy no tenemos servicio. eh, Quería darles una reseña acerca de una festividad en la cual el mundo celebra, especialmente en esta nación, eh, y que debido a su fuerte impacto, incluso la frontera, ¿verdad?, entre Estados Unidos y México, también se ve atraída por estas tradiciones, este, pues que uno les puede llamar hasta cierto punto paganas o tradiciones, ¿verdad?, no ortodoxas, no cristianas. Y a mí me gustaría darles una reseña para que ustedes tengan una idea de lo que está realmente pasando, un trasfondo de dónde nació esta práctica, esta fe, porque es una fe, nació de una religión. Entonces, es algo que ustedes y yo debemos de estar enterados. Yo no pretendo con decirles qué hacer o qué no hacer, no es mi lugar. Siempre desde tiempos antiguos la palabra de Dios es una palabra de consejo. El ministro es un ministro que te aconseja. Tú finalmente eres quien va a tomar la decisión, qué es lo que mejor conviene para ti, para tus hijos, para tu familia. Yo, a la luz de la Biblia, voy a hablar ciertas citas bíblicas, voy a compartirte algunos consejos que da la Biblia, pero serás tú quien finalmente hagas una decisión. Mire lo que dice, si me gusta acompañarme en la carta de Pablo a los Efesios. Éfeso es la actual Turquía el día de hoy, y fue parte de las iglesias que Pablo fundó y visitó. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de este capítulo 5 de la carta de Pablo a los Efesios. Pero antes vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que el consejo que llegue a tu vida sea el consejo que necesites, un consejo adecuado, y que podamos, después de escuchar este consejo, hacer una decisión prudente. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú pones el querer como el hacer en nuestra vida, como dice tu palabra. Te doy gracias porque tu protección ha sido sobre nosotros. Tú has sido, Señor, refugio de generación en generación para nuestras vidas, para nuestros hijos, Señor, y tal vez para nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Y yo te doy gracias, Señor, porque siempre estás presente, en todo momento, en toda área. Siempre que hay una pregunta en nuestro corazón, siempre que sale algo nuevo, siempre que sale algo que tenemos que saber, siempre tiene tu palabra la respuesta. Y te doy gracias, Señor, porque nos diste un legado a través de esta palabra, nos diste una herencia en la cual nosotros podemos, Señor, encontrar esa paz, esa confianza, ese consejo que nos ayuda, Señor, a tomar decisiones prudentes. Te doy gracias por Iglesia Cristiana Restauración y por cada persona que nos escucha. Te doy gracias, Señor, por la vida de mi familia y cada una de las familias de la iglesia y cada una de las familias que nos escucha. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien. Quiero que me acompañen a leer Efesios capítulo 5 y vamos a estar leyendo algunos de los versos, por ejemplo, hasta el verso 14. Fíjese lo que dice. Pablo le dice a los efesios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero la fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre nosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis que ningún fornicario, avaro, inmundo, idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por eso viene la ira de Dios sobre los hijos de los hombres.
No seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Andemos como hijos de luz. Porque en el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que se hace en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Finalmente cierra con esta palabra: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces aquí nosotros vamos a poder ver, ¿verdad?, de qué manera el Señor está tratando de llegar a nuestra vida para decirnos, ¿verdad?, un consejo práctico. Antes teníamos un comportamiento. Cuando venimos a Cristo, a través del consejo de la palabra, nuestro comportamiento va cambiando, ¿sí? No es algo que es, al menos algunas personas lo pueden hacer de la noche a la mañana, otros no. Hay otros que periódicamente van cambiando. Aquí la pregunta que yo te haría es: ¿lees la palabra de Dios? Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la palabra nos da consejo, la palabra nos da dirección, la palabra, dice Jesucristo, ya son limpios por mi palabra. Quiere decir que también nos limpia. Y hablar de limpieza quiere decir que hay muchas veces desorden en nuestra vida y que dejamos que muchas cosas hagan nido en nuestra vida, que permanezcan ahí, gustos que tal vez no son buenos, prácticas que tal vez no son buenas, costumbres que tal vez debemos de desarraigar de nuestra vida para nosotros poder vivir una vida en paz, o como nos aconseja la Biblia, una vida piadosa. Lastimosamente, ¿verdad?, vivimos ahorita en un mundo que va muy acelerado y que la maldad ha tomado mucho lugar, no solamente en la sociedad, sino incluso dentro de las iglesias. Hay iglesias que ya normalizan muchas cosas que la Biblia aconseja de una manera distinta. Entonces, si nosotros ponemos y decimos, bueno, es que yo pienso así, yo pienso así, no llegaríamos a ningún lado. Aquí lo importante es, vamos a escuchar el consejo y vamos a formarnos un criterio. Y formándonos un criterio, nosotros vamos a decidir qué es lo que mejor me conviene a mí. La misma Biblia nos da un consejo, dice: desecha todo lo malo, pero retén lo bueno. Quiere decir que en todas las cosas, en todo lo que leamos, lo que estudiemos, lo que vivamos, lo que hagamos, siempre va a haber la posibilidad de que hayan cosas buenas y cosas malas. Y que nosotros vamos a tener que discernir qué es lo mejor para mí, para mis hijos, para mi familia. Entonces, vamos a ver un poco acerca de esta festividad de la que queremos hablar en esta tarde. Esta festividad llamada All Hallows Eve, o la noche o la víspera de Todos los Santos. Esa es una palabra compuesta que la introdujo la iglesia cuando llegó a conquistar las áreas nórdicas de Europa. En realidad tenía otra palabra. La palabra que se usaba en ese tiempo era la festividad a Samhain, que era la festividad al dios de la muerte. Y esta festividad era parte de una celebración que hacía culto de parte de la religión de los celtas. Los celtas eran un grupo de personas que armonizaban con la naturaleza. No había llegado el cristianismo a esas áreas. Y cuando llegó la iglesia, ¿verdad?, al evangelizar, empezó a cambiar las festividades. No es la única festividad que la iglesia cambió, ¿verdad? Había otras festividades paganas que la iglesia tuvo que verse en la necesidad de sustituir. Entonces, mientras que los celtas seguían adorando al dios de la muerte, mientras que
En algunas otras tradiciones nórdicas también hacían sacrificios humanos para poder aplacar al dios de la muerte y que no hiciera daño ni estragos. Eh, los cristianos conmemoraban a las personas que habían participado en lo que era la santidad, ¿verdad?, en el pasado. En otras palabras, a los santos. Por eso se llamaba All Hallows Eve. En otras palabras, la víspera de todos los santos. Era conmemorar a los santos, ¿verdad?, que habían muerto en Cristo, los que habían sido martirizados, los apóstoles y demás. Pero también esa costumbre empezó a tomar un rumbo equivocado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que en las áreas nórdicas de Europa vinieron a colonizar América, especialmente América del Norte, que fue Estados Unidos entre ellos, y que traen esta costumbre muy arraigada. Y todo aquello que fue algo tan macabro, tan horrible, viene ahora a ser algo inofensivo, ¿verdad? Algo como que es solamente una fiestecita para que los niños tengan ocasión de pedir dulces y de disfrazarse de sus personajes favoritos y demás. ¿Qué puede haber de malo en esto? Bueno, la situación es que siempre los orígenes es lo que nosotros debemos de cuidar, ¿sí? Nosotros debemos de cuidar de dónde viene esto y a dónde va y qué es lo que se manifiesta durante este tiempo. Algunas fuentes satánicas, y perdónenme la expresión que voy a usar porque voy a usar vocabulario directo, hay unas iglesias satánicas como por ejemplo la iglesia que existió en San Francisco y que todavía está ahí, en la cual las prácticas de ellos, ¿verdad?, era creer que ese día era el día en que se celebraba a Satanás. Se celebraba como si fuera un tipo de cumpleaños, de nacimiento. Entonces, ellos lo adoptaron de una manera todavía mucho más oscura de lo que ya se había practicado en el pasado. En el pasado, los celtas hacían sus rituales en la naturaleza y para aplacar a ciertos dioses de la naturaleza, incluyendo la muerte, se sacrificaban seres humanos para que no viniera a destruir, ¿verdad? Ellos creían que ese día se caía el velo entre la muerte y los vivos y que el dios de la muerte caminaba entre ellos y que venía casa por casa exigiendo un sacrificio. En otras palabras, es de donde nace truco o trueca, ¿verdad? En otras palabras, trick or treat, o lo que se conoce también, ¿verdad? Dame alguna ofrenda, o si no te voy a hacer un truco. Y el truco normalmente pues era maligno, ¿verdad? Era hacerte un daño. Entonces de ahí es de donde nace toda esta manera de pensar. Entonces, ¿qué hacían los aldeanos? Los aldeanos vestían, ¿verdad? Se hacían ropas como si fueran muertos, trataban de manchar su cara para que de esa manera, si los muertos andaban caminando, se confundieran y los vieran a ellos también como que estaban muertos, ¿verdad? Y así no les harían daño. Y todo esto era porque empezaba un cambio en la naturaleza. El día 31 de octubre se cree que realmente empieza el fin del verano, ¿verdad? Perdón, termina el fin del verano y empieza a cambiar el clima, empieza a oscurecer más temprano. Entonces mucha gente pensó, ya vienen los días de oscuridad. Todos sabemos que en noviembre y parte de las primeras semanas de diciembre está, ¿verdad?, una oscuridad, empieza a oscurecer mucho más temprano y pues también ya se acababa la cosecha, ya la cosecha se había recogido y ya no iba a haber cosecha en un rato. Entonces ellos lo que hacían era cosechaban, traían la cosecha, celebraban, pero también sabían que ya venía la oscuridad y que pues ellos tenían que prepararse para los días de frío, ¿verdad? Los días oscuros. Entonces, de ahí es de donde nace toda esta tradición. Era una tradición como hay en muchas partes del mundo, ¿verdad? No es la única. Hay gente que en la Pascua, por eso le llaman algunos coneja. ¿Por qué? Porque la coneja representaba en aquel entonces que soltaban vírgenes
y las soltaban hacia el bosque y los hombres tenían que ir detrás de ella y el que la alcanzaba la podía tomar sexualmente y luego tenían a los niños y los niños los sacrificaban. Entonces, de todas esas cosas, historias tan macabras que realmente eran reales porque eran costumbres de gente que no tenía Dios, gente que en realidad pues era idólatra. Entonces ellos tenían todas estas prácticas, entonces la iglesia empezó a hacer movimientos, ¿verdad? Para poder tapar. Es como si decimos nosotros, bueno, es que el 25 de diciembre, ¿verdad? Nace Jesucristo y se ha hecho un debate terrible por eso. Bueno, en realidad el 25 de diciembre es cuando vuelve el sol a salir en su esplendor. En otras palabras, se acaban los días de oscuridad que empiezan el 31 de octubre y que terminan el 25 de diciembre. Entonces el 25 de diciembre se le llama el máximo solsticio porque representa el sol sale en su gran esplendor y ya no va a haber más días que oscurezcan temprano. Entonces, en el tiempo de los romanos, se le dio se festejaba al dios Apolos en ese entonces. Entonces, cuando viene la era cristiana, cuando Constantino, ¿verdad? Que siendo líder en Roma, se debatía por ahí el gobierno entre él y otro, ¿verdad? Él tuvo que enfrentarse contra otro contrincante para poderse quedar con el dominio de Roma. Él ve una señal en el cielo, o así está, ¿verdad? La historia hecha de la iglesia, en la que él dice haber visto una insignia en el cielo, por eso el católico se persignia, ¿verdad? La insignia, que era una cruz. Y él escuchó unas palabras que dice, por esta cruz vencerás. Y entonces todos los escudos de Apolo, todos los emblemas de Apolo, se cambiaron por una cruz. Y de ahí empezó la cruz, ¿verdad? Y Constantino venció a sus oponentes y al hacerlo, él levantó a la iglesia cristiana para que fuera la iglesia del imperio. De ahí nace la iglesia católica, apostólica y romana. Entonces, ahí nosotros vemos, ¿verdad?, cómo se empezaron a muchas festividades, ¿verdad?, que eran paganas, empezaron a ser como quien dice parchadas, ¿verdad?, por festividades cristianas para tratar de cristianizar al mundo. Y no eran nada más las fechas, ¿sí? Por ejemplo, cuando había templos paganos, la iglesia venía y ponía una catedral encima de ese templo. Eso es lo que hicieron en la Ciudad de México también. Abajo de donde está la basílica, bueno, no la basílica, donde está en realidad la iglesia que está en el Zócalo, la catedral, ¿verdad? Que está en el Zócalo. Abajo estaba el templo de los antiguos moradores, ¿verdad? De los aztecas y de todos ellos, que ahora recientemente se han encontrado que por abajo hay catacumbas, hay pasadizos donde han encontrado que ahí están los restos del antiguo templo en las profundidades. Entonces, esto es algo que siempre ha pasado, ¿verdad? Fue la manera en que la iglesia trató de colonizar y de cristianizar al mundo. Bien. Entonces aquí vamos a enfocarnos en la de hoy, que es la religión celta, en la cual, ¿verdad?, fue cristianizada, y de ser la fiesta en honor a San Jaime, en creer que los muertos ese día venían a casa y venían a hacer daños y yo tenía que preparar una ofrenda, y si no, pues teníamos que hacer sacrificios humanos para poder aplacar al dios de la muerte, que en ese tiempo, por ignorancia, se le llamaba de la muerte, pero que ahora sabemos que es Satanás. Entonces, la gente se disfrazaba, ¿verdad?, para aparentar que ya estaban muertos y engañar a los muertos. Entonces son cosas que estuvieron sucediendo. Viene la cristianidad, cambia a All Hallows Eve, que vamos a celebrar ahora y recordar a los santos. En otras tradiciones, como en México, bueno, lo cambiaron para el día 2, Día de los Muertos, y vamos a creer que ese día podemos hacer pan y podemos hacer comida y ponerle un altar al muerto y que el muerto venga y coma, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene su propia ideología. Pero la Biblia nos dice que nuestro Dios es un Dios de vida y que celebra la vida, no la muerte.
Dios nos dice que la muerte es un postrer enemigo que tenemos que vencer. En otras palabras, la Biblia llama a la muerte enemigo, ¿sí? Y al final en Apocalipsis nos dice que la muerte será también lanzada al lago de fuego. Entonces, quiere decir que la muerte no es algo que debamos ni de celebrar, ni de jugar con ella, ni de invocar, ni de tenerla como un santo, ni de tenerla de ninguna manera. La Biblia nos habla que es un enemigo de la vida, es un enemigo de Dios, ¿verdad? Es una persona que sus prácticas van en contra de Dios. Entonces, es bien importante que usted sepa que no solamente la Biblia nos aconseja no participar de estas cosas, sino también hay que reprenderlas, hay que decir está mal, ¿verdad? Está mal practicar estas cosas. ¿Por qué? Porque en realidad vienen de costumbres oscuras, las cuales se siguen haciendo ahora, pero de manera infantil. Y hay una porción que me gustaría leer de un artículo, ¿verdad? De Ralph Linton, que dice en la página 4 de su libro Halloween a través de los 20 siglos. Fíjese lo que dice aquí. Explica la conexión entre la actual práctica de Halloween y la Noche de Brujas, un rito pagano practicado por los antiguos druidas. Les voy a leer este pedazo. Fíjense lo que dice aquí. La celebración americana está basada sobre costumbres escocesas e irlandesas, las cuales pueden ser trazadas en línea directa a los tiempos precristianos. Halloween se ha convertido en una noche de diversión y juegos llenos de supersticiones y de misterios sobrenaturales que la gente toma medio en serio, a pesar de que en sus comienzos sucedió lo contrario. Las primeras celebraciones fueron llevadas a cabo por los druidas en honor a Samhain, señor de la muerte, y lo celebraban el día 1 de noviembre o víspera, en otras palabras, el día 31 después de la medianoche. La Enciclopedia Británica, en su edición número 11, volumen 12, dice lo siguiente. Era una creencia druida que en el atardecer de este festival, Samhain, dios de la muerte, llevaba a todas las almas perversas que durante los pasados 12 meses habían sido condenadas a vivir en cuerpos de animales. Hay otro libro también que les voy a citar porque es muy importante, el libro anual de los festivales ingleses por Dorothy Gladys Spicer, agrega esto siguiente. En cada atardecer de Halloween era costumbre en muchos hogares, países del norte, tener una fiesta en donde se hacían bromas, juegos, brujería, hechizos. Las personas se disfrazaban de brujas, fantasmas y duendes. Divertidos y agradables americanos han pedido prestado de nuestros ancestros los ingleses muchos de los juegos de Halloween, tales como el pescar una manzana con los dientes en un barril lleno de agua, quemar nueces, tirar la cáscara de las manzanas al aire. Traídos a la tierra del Nuevo Mundo, las antiguas prácticas han revitalizado y actualmente son observadas con más entusiasmo que en su lugar de origen. Los antiguos druidas al final de octubre conmemoran la fiesta de fin de año, cuando el sol comienza en camino de regreso, el grano ya está maduro y era recogido en los campos. Samhain al final del verano era la fiesta que se celebraba porque el sol moría, el cual se hacían sacrificios humanos y se hacían augurios y se oraba. Porque en esta época los espíritus malignos caminaban y el mal tenía poder sobre las almas de los hombres. No fue sino hasta el siglo IV que el festival para el Dios de la Luz se convirtió en una fiesta de todos los santos. La misa para todos los santos cristianos y solo hasta este siglo XI del festival a la muerte, los druidas se convirtió en la fiesta para todas las almas. En este día se oraba y se encendían velas para el antiguo fuego de Baal y los adivinos presagiaban el destino de los paganos. Se hacían pasteles y bizcochos para reemplazar los sacrificios humanos. Entonces aquí vemos nosotros que esto es historia. Estamos hablando de una mujer, ¿verdad? Que es una historiadora, ¿verdad? De los festivales, de donde nacieron estas prácticas.
Y ahora ella dice que Estados Unidos todavía lo practica mucho más, ¿verdad? Que incluso lo que es sus ancestros. Ahora, algo que me llama mucho la atención es que vi un testimonio acerca de un hombre que fue ex satanista, y este hombre habla acerca de cómo este día es muy especial para ellos. Él habla, y lo voy a poner después de que termine mi video abajito en esta misma página de la iglesia, lo van a poder ver. Él fue víctima desde niño de esa secta o de ese tipo de creencia, ¿verdad? De satanismo. Y cómo ellos emplean mucho tiempo para esa fecha. Ellos, y no es un secreto, es algo a voces, ¿verdad? Desde que empieza octubre se planea, en la oscuridad, se planea empezar a ver películas de terror, incluso los medios masivos de comunicación empiezan tanto la televisión como ahora las redes sociales, empiezan como que a traer este ambiente oscuro, ¿verdad? Vamos todos a entrar en este ambiente oscuro, vamos todos a ver películas de terror, vamos todos a aventar nuestros maratones, vamos todos a hacer esto, vamos a hacer y todo como que nos invita a hacerlo, todo nos invita a hacerlo. Ahora, si tú estás ahí escuchándome y tú dices, ¿qué me estás tratando de dar a entender, pastor? ¿Que ahorita no haga nada? No. Yo, como te repito, yo no estoy aquí para prohibirte nada. Yo soy solamente una persona que te está dando los hechos y que te doy un consejo a la luz de la palabra. Tú vas a tomar la decisión, porque hay cristianos que piensan que porque visten a sus hijos y de algo que no es malo, como por ejemplo, no es bruja, no es brujo, no lo voy a vestir de nada de eso. Hay gente que hasta los viste de ángeles, ¿verdad? Hay gente que los viste de Abraham y de Moisés y hasta de Cristo. O sea, ya ahorita no hay límite, ¿verdad? Incluso hay gente que hace fiestas en sus iglesias y de disfraces y dan dulces y todo, pero para que todo esté en armonía dentro de la iglesia y no fuera. La Biblia nos habla que no podemos nosotros mezclar fiestas paganas con fiestas cristianas, ¿sí? Yo no las puedo mezclar. Hace un momento yo dije, la iglesia vino y parchó, o sea, quitó y puso otra fiesta, pero en ningún momento se asociaron con esa fiesta, ¿sí? Entonces, es un momento en el que nosotros debemos de entender que la Biblia nos habla que no podemos festejar a ningún otro Dios, ¿sí? Simplemente está tan arraigado en nuestro vocabulario que tú dices con mucha facilidad, y yo también, vamos a ir a un festival. Festival es fiesta a Baal, ¿verdad? O cuando viene el carnaval, vamos a ir al carnaval. Carnaval es dar nuestra carne a Baal. Entonces, son cosas y en nuestro vocabulario que existe que ya ni siquiera le ponemos atención, ¿sí? Ahora, yo no te digo no lleves al niño al carnaval, ¿verdad? O no lleves al niño a... Porque en realidad no hay nada que sea algo, que su vida corra peligro o que algo pueda influenciarlo a hacer cosas que no son buenas. Aquí la oscuridad es diferente, porque aquí la oscuridad, estamos hablando, ¿verdad?, de que es algo, porque no nos vamos a fanatizar, pero es algo que sí es un peligro. Y lo van a ver después de esto con el testimonio de estas personas, en donde ellos, sí, usan los medios masivos de comunicación para atraer a la gente, para empezar comportamiento, ¿verdad? Oscuro y este ambiente, ¿verdad? Que se venga de oscuridad para todos, estar muy bien, pasarla bien y así, que se haga algo diferente, ¿verdad? Despertar en nosotros esa oscuridad. Pero en realidad no es buena. Hay mucha gente que viendo películas de terror han sido poseídas. Hay mucha gente que viendo películas de terror han sido personas que han sido hasta cierto punto ah, como perturbadas, ¿verdad? Y les ha afectado en su mente. Y muchas veces vienen a la iglesia y me dicen, pastor, pues es que
vi esta película de terror, no pude dormir, ya tengo terrores nocturnos, no puedo dormir y uno tiene a veces que orar por ellos, porque a veces hay películas que son muy fuertes, hay películas que pueden ser risibles incluso, ¿verdad? Pero hay otras películas que sí son fuertes, hay películas que realmente vienen de trasfondo satánico. Les voy a mencionar una, nomás para que sepan. Una vez vino un joven y me dice, oiga, es que vi esto y me dio mucha cosa esta película porque yo me acuerdo que usted mencionó de un libro que usted leyó. No sé cuántos están familiarizados con un libro que se llama Él vino a dar libertad a los cautivos, de la doctora Rebecca Brown. Esa doctora, ella conoció en un hospital, porque ella era doctora, conoció a una mujer que había sido altamente, ¿verdad?, practicante del satanismo. No voy a entrar en muchos detalles porque no tengo el copyright, no debo de hablar de cosas que no ampliamente, pero la mujer había estado muy activa en el satanismo y de un rango muy alto. Entonces, ella le ayuda, le empieza a hablar de Cristo y bla, bla, bla. El verdadero nombre de la doctora no es Rebecca Brown. Ese es un nombre que ella usó para poder quitarse de encima el acoso de los satanistas, porque a ella la persiguieron por mucho tiempo. Entonces su verdadero nombre es Ruth Bailey. Y a ella le mataron a su esposo, ¿sí? Entonces, los satánicos. Entonces, una película de un tal Mono Chucky, que sale que ahora ya tiene esposa, supuestamente en una de estas películas, la esposa, no sé cómo se llama la película, pero la esposa, habla acerca de que quiere dejar de matar, porque son asesinos. Entonces habla a una línea 1-800. Y ella dice, ¿qué puedo hacer para dejar de matar? Para dejar mis vicios. Y le dice el del teléfono, pues mira, bien fácil. Roma no se hizo luego, entonces no vas a dejarlo de hacer luego, pero empieza por pedirle disculpas a alguien que hayas matado. Y la mona, que es así como Chucky pero en mujer, le habla a una mujer y le dice, Miss Ruth Bailey, perdóneme, yo fui la que mató a su esposo. Entonces, esto se lleva a la realidad, ¿sí? Y la gente que no sabe, pues no se va a enterar. Pero Rebecca Brown fue una de las que más ha dado un insight o algo más profundo acerca de cómo estaba el satanismo en Estados Unidos. Y ella lo pagó muy caro, ¿verdad? Ella perdió mucho, porque ella se enfrentó a élites satánicas muy poderosas. Entonces, aquí la situación es que es real, ¿sí? Hay películas que son reales, que vienen de trasfondo satánico y que ellos empiezan a promover esto. Si tú te das cuenta, nomás empieza octubre y ya todas las tiendas te empiezan a poner calabazas, te empiezan a poner cosas de terror, te empiezan a poner murciélagos, te empiezan a poner todas esas cosas, también en la televisión, puras películas de terror y empiezan en las redes sociales a salir también, ¿verdad? Cosas de terror como para programar a la gente para una fiesta, como si alguien lo quisiera organizar, ¿verdad? Ahora, aquí lo que más me llama la atención, aparte de todo esto, ¿verdad? Y de que procuran, es que en este testimonio este hombre dice que ellos hacen pactos con muchas compañías de dulces, ¿sí? Multinacionales, y que en muchos dulces han encontrado vidrios, han encontrado agujas, han encontrado cosas que han dañado a los niños, ¿sí? Muchos niños se pierden en estas fechas porque no todos los padres tienen el andar con ellos. Entonces los dejan, pues es la colonia, pues hay que vayan todos, ¿verdad? Hay que todos hagan todo. Y no es así. Tú siempre tienes que estar supervisando a tus hijos en todo momento y en todo lo que hagan. Yo sé que ahorita te dicen, no, es invasión de privacidad. El niño no va a tener privacidad hasta que tenga arriba de 18 años, ¿sí? Mientras tú tienes todo el derecho, ¿verdad?, de investigar qué está pasando en la vida de tu hijo. Más cuando ves un cambio en su comportamiento, más cuando tú ves que algo no está bien. Si tu hijo era de buen humor, era buen muchacho y de repente lo ves triste, lo ves opaco. Ahorita hay mucho bullying, ahorita hay mucho
que se hace a través de las redes sociales en la escuela. Además, tú no sabes ni dónde se mete tu muchacho, ¿sí? Si tú no estás supervisando. Y claro, la gente que les gusta eso son los que promueven, no, es que a los niños hay que darles libertad, es que a los niños hay que darles esto. No, señor. La Biblia dice que el que ama a su hijo le estorba, ¿sí? Si tú amas a tu hijo, tú le vas a estorbar. No lo vas a dejar que haga lo que quiera porque él todavía no tiene conciencia para hacer y tomar decisiones. Entonces, tú las debes de tomar por él o lo debes de aconsejar a empezar, ya cuando los veas adolescentes, empezarles a aconsejar. Entonces, mire lo que le voy a decir ahora de otra parte. Hay otra persona que escribió, y esto es para la gente de aquí de México, que estamos en frontera con México. Dice, las prácticas de Halloween o Noche de Brujas se encuentran también en México. ¿Sí? El libro escrito por Fraser titulado Adonis. Esta práctica es identificada claramente no solo por el día en que se celebra, sino por los símbolos y rituales. Los mixtecos de México creían que la muerte venía en el 12º mes del año, que corresponde a noviembre. En este día todos los santos, los habitantes, los cuales salían a saludar a los espíritus, cazuelas de comida, ollas, bebidas, lo que comúnmente se conoce como el Día de Muertos, ¿sí? Dice, antorchas para saludar a los espíritus, para invitarlos a comer. Luego, al regresar a la casa, se arrodillaban alrededor de la mesa y con la cabeza inclinada hacia el suelo, oraban a las almas para que aceptaran las ofrendas. Entonces, esta es una práctica que se ha hecho, ¿sí?, en muchos lugares. ¿Y qué tiene de bueno o de malo? La Biblia dice que nosotros no debemos de hablar con los muertos ni consultarlos, ¿sí? Porque es una prohibición. Dios nos da a entender esto. Hay un hombre de un testimonio que se llama el Señor, se apellida Moreau. Usted lo puede encontrar en el YouTube. Se llama A Trip to the Supernatural o un viaje a lo sobrenatural, en el cual él fue atraído por una élite también oscura que eran mediums, ¿sí? Y ellos invocaban muertos. Y la pregunta que le hicieron a él fue, ¿te gustaría hablar con tu madre que ya falleció? Y él dijo que sí. Con el tiempo él se convirtió parte de esa élite y se convirtió en uno de los líderes de esa élite. Y él cuenta cómo se dio cuenta al final que en realidad los muertos no hablan y regresan. Eran demonios, ¿sí?, los que se personificaban. Y por eso es que Dios hace una prohibición, ¿verdad? En el Antiguo Testamento había prohibiciones, en el Nuevo Testamento hay consejo. Pero en el Antiguo Testamento Dios sí prohibía, no te mezcles en eso, no te mezcles. ¿Por qué? Porque lo que tú crees, ¿verdad?, que es algo inofensivo, en realidad son demonios los que están ahí. Y después empiezas a ver cambios en la vida de tu hijo, cambios en la vida de tu marido, cambios en la vida de tu esposa, cambios en tu casa, ¿sí? Entonces esto no es un juego, hermano. Esto no es un juego. La brujería, la hechicería, no es un juego, de verdad. Hace poco yo tuve en la iglesia una persona, ¿sí?, que le estaban haciendo brujería, y no cualquier tipo de brujería, algo pesado, ¿sí? Tan pesado que cuando estuvimos orando por ella, ¿sí?, gracias a Dios, la presencia de Dios está en mi casa, aquí en la casa pastoral, pero afuera hicieron estragos, o sea, se me murieron todos los pájaros. Y yo decía, ¿pero por qué? Porque esto no es un juego, hermano, ¿sí? Tú piensas que es algo inofensivo. Yo aquí alrededor de la casa veo que la gente está adornan más para Halloween que para cualquier otra festividad. Ya ahora venden unos esqueletos ya del tamaño de las casas de 2 pisos. Ya ahora también para las cocheras ya ponen luces con efectos de películas. Hay gente que pone cementerios, ¿sí? Yo le estoy hablando nomás lo que estoy viendo aquí en mi colonia alrededor. Hay gente que pone ya como luces como si fueran fantasmas que se ven. Otros que ponen como manos saliendo de la tierra, como si los muertos se fueran a salir de la tierra. Entonces, ¿hasta dónde nosotros podemos ver que eso es inofensivo? Y hasta dónde ya puede crear en nosotros, ¿verdad?, un problema que nos podemos llevar a la casa y a nuestra vida. El Espíritu Santo, hermano, es vida.
Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad, yo soy la vida. Entonces, Él no es muerte, ¿sí? Y sabemos nosotros que la muerte es un enemigo. Entonces, tratemos nosotros de no participar de estas cosas, ¿sí? Yo te aconsejaría no participes de ello. Yo no te voy a obligar ni voy a ir a tu casa y a plantarme para que no lo hagas, no. Ni siquiera con los miembros de mi iglesia, porque muchos de los miembros de mi iglesia tienen hijos que no son cristianos, tienen hijos que tal vez ahorita sus nietos estén practicando estas cosas. No lo sé, ¿verdad? No lo puedo asegurar, pero tampoco lo puedo negar. Pero lo que sí sé es de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y que nosotros no nos toca estorbar. A nuestros hijos les podemos estorbar, ¿no? Cuando todavía están en nuestra casa. Pero cuando ya son adultos y ellos también ya están formando sus familias, tú los puedes aconsejar. No te dejes de pasarlo por alto, ¿sí? Si tú sabes que ahorita tu hijo va a llevar a sus hijos a andar pidiendo dulces y andar en las calles, no, tú dile, no le vas a prohibir, pero sí dile, hijo, eso no es bueno. Eso no es bueno ni para ti ni para tu familia. Y tal vez te va a decir, bueno, mamá, pero pues yo no creo igual que tú, yo quiero así, está bien, no pasa nada. Nomás te lo quería decir, no es bueno, ¿verdad? Y ya tú cumpliste con el Señor. Y cuando tú ya termines con eso, ¿sí? Cuando ya hayas dado el consejo, ponte a orar por ellos, ¿sí? Ora por ellos. Pídele a Dios por ellos, para que incluso en la ignorancia de ellos, de las escrituras y de Dios, ellos al menos a través de tus oraciones, Dios los proteja donde quiera que estén, ¿sí? Entonces, sí hay mucha simbología que nos habla, ¿verdad? Y por qué lo tomaron, esta simbología, cómo ellos trataban de asustar a los muertos para que no se acercaran a su casa. Entonces las calabazas les hacían caras feas para asustar a los muertos y que se alejaran de sus propiedades. Entonces, todo esto que usted ve son prácticas de hace más de 2000 años, ¿verdad? Entonces, Dios nos habla, ¿verdad? Que Dios no es un Dios de muertos, nos dice en Mateo 22:31 Jesucristo. Dios es un Dios de vivos, ¿verdad? Y pues, cuando hablamos nosotros acerca del trick or treat, ¿verdad? Así lo voy a decir rápido, porque no pretendo tampoco agobiarles, pero representaba eso. Yo te doy una ofrenda para que no me hagas daño ni entres a mi casa. Y muchas veces las ofrendas eran personas, no solamente cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, con esto yo voy a terminar. Y hace una pregunta aquí el comentarista. Dice, ¿cuáles son las instrucciones que Dios da acerca de las festividades paganas? La Biblia estrictamente las condena en Éxodo 20. Dios diseñó su gran código moral, que son los 10 mandamientos, y el primer mandamiento nos habla que no debemos de adorar ni servir a otros dioses, ni rendir cultos a ellos, ni tampoco fiestas a ellos. Al único que nosotros podemos celebrar y festejar es a Dios, ¿sí? Y finalmente, pues las fiestas de Dios las conocemos como son algunas de ellas, ¿verdad? Que es la Pascua, también está el día de Pentecostés, ¿verdad? Los panes sin levadura, fiestas que están ahí para que nosotros, Cristo, ¿verdad? Principalmente. Entonces hay fiestas que usted puede celebrar. Ahora, mucha gente me dice, yo nomás le digo esta cosa, pastor, yo ya no celebro porque pues Navidad también y no sabemos cuándo Cristo vino y cuándo no. Usted puede celebrar a Cristo el día que usted quiera, ¿verdad? No todas las fiestas son malas, por eso yo le digo, yo no voy a estar fanatizándome, ¿sí? Ni tampoco diciéndole a usted qué puede o qué no puede hacer. Yo lo único que le digo es que hay fiestas que dañan, ¿sí? Hay fiestas que se van a ir a tu casa. Hay fiestas que espíritus vas a traerlos a tu casa, vas a traerlos a tu vida, a la vida de tus hijos. Y esta es una de esas fiestas. Es por eso que yo aconsejo, ¿verdad?, que no participen de ellas. Pero no significa, ¿verdad?, que yo voy a decirte ahora no participes de ninguna. No.
Yo eso nunca lo haría, ¿sí? Ni tampoco te lo aconsejaría. Yo creo que todos nosotros tenemos un nivel de conciencia, tenemos también un nivel de entendimiento para poder discernir al menos qué está bien y qué está mal, ¿verdad? Y mire lo que dice aquí. Este es el pensamiento final. Entendamos la verdad de Halloween, que es una farsa espiritual. Es un festival pagano basado en la adoración a los muertos, una mentira que se basa, ¿verdad? En una religión, ¿verdad? Que ya murió. Dice, y nos dice aquí, Halloween es un hechizo, no un trato, es un truco que ha sido jugado por mucho, ¿sí? Por el mundo adormecido, y la palabra de Dios afirma que llegará el tiempo en que Jesucristo venga a reinar sobre la tierra y traerá el conocimiento de Dios y cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Entonces, la noche, sí, de lo que hablamos, en realidad no hay un propósito para esa fiesta. El propósito es simplemente adorar a un Dios pagano, rendirle culto y darle ofrenda. Entonces, yo te recomiendo que no lo hagas. Yo te lo aconsejo que no lo hagas. Y para aquellos que van a hacer su santa voluntad y no van a seguir un buen consejo, pues entonces cuida de tus hijos, ¿sí? Cuídalos, sal con ellos, que no salgan solos. Y para ti que no crees, que no eres creyente, y que terminarás haciendo, me imagino, lo que tú consideres que debes de hacer, no dejes a tus hijos solos. Inspecciona antes de que se coman lo que se tengan que comer, ¿sí? Eso se los digo a los no creyentes. Y a los creyentes, a la iglesia y a los que creen, nosotros no debemos de estar participando de esas cosas, hermanos. Hay muchos hermanos que lo hacen. Hay muchos hermanos que ya ven muchas cosas muy light. Pero nunca vamos a ser demasiado maduros como decir, a mí no me afecta, no, sí afecta. Porque hay fiestas que despiden espíritus. Hay fiestas que tú estás invocando espíritus. Y eso siempre va a afectar. Entonces, ten mucho cuidado, ¿sí? Cuando éramos niños en esa iglesia nos enseñaban un canto que decía, cuidado mis manitas al tocar, cuidado mis piecitos al andar, cuidado mis ojitos al mirar. Y era algo tan inofensivo, era algo tan bonito pero que ocultaba una verdad tan profunda, que ahora de grandes la debemos de practicar. Cuidado a dónde van nuestros pies, cuidado lo que toca nuestras manos, cuidado lo que mis ojos ven y mis oídos oyen, y sobre todo lo que mi boca confiesa. Entonces, es muy importante, hermano. Yo te dejo con esta reflexión a ti, a la iglesia, que Dios los bendiga, los guarde, y también anuncio que a partir de las 9 de la noche empezaremos una vigilia el día de hoy y terminará hasta las 12 de la noche para estar orando por aquellas personas que en su ignorancia espiritual, ¿verdad?, andan en la calle y que no queremos que ningún niño se vea afectado, que ninguna persona se vea dañada. Entonces, como iglesia, tenemos el deber de interceder y de pedir por los demás. Así que vamos a pedir a favor. Yo nomás aquí en mi colonia tengo mucho por qué pedir, pero ustedes también allá donde estén, no participen de las obras infructuosas de las tinieblas. Repréndanlas. Dios les bendiga, les dejo ese consejo, les amo en el Señor y espero verlos, a la iglesia este domingo, y al resto de ustedes que nos escuchan desde sus hogares, Dios los bendiga.